Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre sigue siendo Javi Calvo y hoy vamos a hablar en profundidad de lo que es ISO y de cómo trabajan los sensores digitales de nuestras cámaras. Yo hace un par de semanas subí un video hablando un poco de lo que era el ISO, de las características, de cómo evitar el ruido en nuestras fotos, pero era una parte básica. Hoy vamos a ir en profundidad sobre lo que es el ISO, así que si querés saber absolutamente todo lo necesario acerca de ISO, quédate y mira este video. Muy bien, nosotros cuando hablamos de ISO, generalmente lo asociamos a la palabra sensibilidad. ¿De dónde viene esa palabra asociada a lo que es ISO, cuando hoy en día realmente no es lo que estamos manejando? Antiguamente en la fotografía analógica usábamos películas para tomar nuestras fotografías. Esas películas tenían diferentes sensibilidades a la luz, o sea, reaccionaban en diferentes tiempos a la luz a la cual eran expuestas. Teníamos películas de 100 ISO, de 400, de 800, etc. Que esas películas estaban conformadas por granos de haluro de plata que cuanto más pequeños eran, más tiempo tardaban para reaccionar ante la luz y nos daban una fotografía sin grano o con muy poco grano. Así como teníamos películas de 100, también tenemos películas de 400, como ya dije, las cuales estaban conformadas por granos de haluro de plata de mayor tamaño que reaccionaban más rápidamente a la luz, pero que nos daban como resultado una fotografía con más grano. En esa época se le llamaba grano a la película y hoy eso es el ruido. Por eso es que el ISO siempre está asociado a la palabra sensibilidad. Viene de la época analógica, pero hoy en día ya realmente no manejamos la sensibilidad. Bien, entonces, ¿cómo funciona un sensor en nuestras cámaras digitales? Los sensores están compuestos por millones de celdas que a su vez tienen fotodiodos. Esos fotodiodos son los encargados de recibir la señal analógica en el momento en que llega al sensor y convertirla en señal digital. Entonces, ¿por qué cuando nosotros elevamos nuestros valores ISO tenemos ruido? Básicamente tenemos que saber que cada una de las celdas de los sensores tienen una sensibilidad que es fija. No variamos la sensibilidad de nuestro sensor. La sensibilidad es fija. Lo que nosotros estamos haciendo al elevar los valores ISO es amplificar la señal de cada una de esas celdas. Es comparable a cuando elevamos el nivel de volumen en un equipo de audio en el cual no estamos reproduciendo música. Al elevar el volumen escucharemos un ruido de fondo y eso es similar a lo que sucede cuando elevamos el valor de nuestro ISO en la cámara. Estamos elevando, amplificando esa señal eléctrica ya obtenida y por eso es que tenemos ruido en nuestras fotos. ¿Pero por qué se da el ruido? Resulta que no todos los diodos del sensor, de las millones de celdas que tiene el sensor, están captando luz. Estamos hablando de que generalmente cuando tenemos que elevar nuestro valor ISO es porque estamos ante exposiciones en las que tenemos poca luz o nula luz, o por los diferentes parámetros que estamos usando en nuestras cámaras, digamos una alta velocidad o un diafragma muy cerrado, necesitamos tener esa amplificación de señal que es el ISO. Sucede que, como no todas las celdas captan información de luz suficiente, cuando nosotros elevamos el valor ISO, estamos elevando información, o sea, estamos amplificando información que está vacía. Generalmente esto se puede apreciar mucho en lo que es las sombras en una fotografía. Entonces, al amplificar esa señal vacía, lo que hacemos es elevar el ruido en nuestras fotografías.
Le seguimos diciendo sensibilidad, pero recuerden que ya no es sensibilidad lo que manejamos, sino amplificación eléctrica o digital de lo que ha sido captado por el sensor. Hay tres tipos de ruido digital hoy en día. Uno es el ruido eléctrico, que es justamente el que proviene de amplificar esa señal de la cual hablábamos recién. Al elevar el valor ISO amplificamos la señal y obtenemos un ruido eléctrico. El otro ruido es el ruido conocido como ruido térmico y tiene que ver con la temperatura a la cual está expuesta el sensor. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos una larga exposición en nuestras fotografías de más de 2 segundos, el sensor va elevando su temperatura, lo cual también nos provoca ruido en las fotografías. También sucede cuando hacemos disparos en ráfaga y disparamos mucho en ráfaga. No estoy hablando de 2 o 3 disparos, sino un disparo continuo en ráfaga muy prolongado. También se empieza a elevar la temperatura del sensor y provoca ruido. El tercer ruido es el conocido como ruido de postproducción. Cuando nosotros ya bajamos esas fotografías que tomamos a la computadora y tratamos en un programa como Lightroom o cualquier editor de imágenes elevar la exposición en postproducción, vamos a obtener un ruido procedente de que sea el programa el que trata de inventar la información que no tiene en esos píxeles, o del mero hecho de elevar la exposición e iluminar, dar más luminosidad de cada uno de esos píxeles de los cuales no tenemos información. Eso va a provocar el ruido digital en postproducción. Muy bien, hasta ahora estuvimos hablando de lo que es la construcción del sensor, de cómo funciona y de los diferentes tipos de ruidos que podemos tener. Pero hay un factor a tener en cuenta que es muy importante, especialmente cuando hacemos una comparación de fotos tomadas con una cámara full frame en relación a una cámara con sensor recortado. Así como nosotros usamos una fórmula de equivalencia para la distancia focal, también tenemos que tener en cuenta esa fórmula, no es la misma, pero tenemos que tener en cuenta el factor de recorte cuando realizamos fotos en una cámara que tiene sensor recortado. Por ejemplo, digamos que tenemos la misma cantidad de luz, una exposición correcta con una determinada cantidad de luz, y tomamos esa foto con una cámara full frame a ISO 800. Si nosotros ponemos ISO 800 para la misma escena, con la misma cantidad de luz y la misma correcta exposición, no estamos realmente teniendo una equivalencia de ISO porque estamos olvidándonos del factor de recorte. Por eso es que si en una full frame usamos un ISO 800 y también usamos ISO 800 en una cámara que tiene un sensor más pequeño, vamos a tener más ruido en la cámara con el sensor más pequeño. Y eso está dado específicamente por el tamaño del sensor y esa diferencia que tenemos, que puede ser de 1.5 o 1.6 o 2, depende del tamaño del sensor que estemos utilizando. La fórmula es el valor de ISO por el factor de recorte de la cámara al cuadrado. Entonces, si nosotros tenemos esa exposición en una full frame con 800, el valor ISO real, para que haya una correcta comparación entre una cámara y la otra, en la de sensor recortado va a ser de 350. Teniendo en cuenta y conociendo que el factor de recorte también influye en lo que es el ruido, vamos a darnos cuenta que no es posible comparar una cámara full frame con el mismo valor de ISO en una cámara de sensor recortado. Muy bien, ahora tenemos una explicación más profunda de cómo trabaja nuestro sensor, de por qué se producen ruidos y de la comparación entre lo que es una full frame
y cámaras que tienen sensor recortado, hablando siempre en cuanto a lo que es el ISO. Espero que el video les haya sido agradable, que les haya sido útil, y como siempre los invito a seguir el canal de YouTube y a darle like al video para darnos su apoyo. Muchas gracias y nos vemos.